Bon dia a tothom, sigueu benvinguts al culte dominical de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Avui és l'últim diumenge de juny, però també és el primer diumenge de la represa. Tothom parla de la nova normalitat. Jo prefereixo l'expressió represa. Represa de la normalitat, però es plantegen moltes preguntes amb aquesta nova situació. Què significa això de la nova normalitat? Tornarem al mateix d'abans? Hem après quelcom de tot això? Per què ho ha permès el nostre Déu? Què espera Déu de nosaltres? Espera alguna cosa? Davant d'aquestes incerteses, només podem clamar per saviesa, demanar la saviesa del Senyor, que ell ens guiï, que ens doni instruccions de com hem de comportar-nos, que ens doni instruccions de consells savis respecte al nostre comportament, perquè no oblidem que hem sigut cridats a ser llum i sal a la terra. On millor per trobar consells de sabidoria que a Proverbis. Aquest llibre comença així. Proverbis de Salomó, fill de David i rei d'Israel. Els proverbis volen fer conèixer la saviesa i donar formació per comprendre sentències intel·ligents, procurar una formació completa que porti a ser just, recte i honrat. Volen, aquests proverbis, proporcionar sagacitat als inexperts, als joves coneixement i prudència, al savi que s'escolti augmentarà el saber, l'home instruït hi trobarà el camí. Volen fer comprendre proverbis i dites penetrants, sentències dels mestres i enigmes. Venerar el Senyor és primícia de coneixement, només els insensats rebutgen saviesa i formació. No volem ser insensats. Volem ser savis en aquesta situació, tenir seny per poder actuar correctament i conforme a la voluntat de Déu. I és per això que al llegir la paraula i buscar el seu consell ens trobem amb aquest llibre preciós que són els proverbis del rei Salomó. Tornaré a llegir uns versets que ens poden acompanyar amb aquesta nova situació. Es troben a Proverbis 2 i diu: Fill meu, fes cas del que et dic, fica't al cap als meus preceptes, para l'orella a la saviesa, obre el cor al seny, fes venir la intel·ligència, crida la sensatesa, desitja-les com el diner, recerca-les com un tresor. Llavors sabràs venerar el Senyor i arribaràs a conèixer el que Déu vol, perquè només el Senyor dona saviesa, d'ell brollen seny i enteniment. Ell reserva l'èxit als homes íntegres, protegeix els que viuen honradament, vetlla els camins dels justos, guarda els passos dels fidels. Llavors, comprendràs que una vida justa i recta, una vida honrada, encamina a la felicitat. La saviesa et posseirà i gaudiràs del coneixement. Et protegirà la prudència i la intel·ligència et guardarà. Germans, què millor que estar protegits per la prudència? Què millor que ser guardats per la intel·ligència? Ara que el perill és gran perquè s'han relaxat les mesures de protecció, tinguem seny, siguem prudents, com ens demana el Senyor. També ens demana que siguem exemple al món, perquè no som d'aquest món. I m'agradaria començar el culte d'avui pregant. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies perquè ens has permès arribar fins aquí. I Senyor, et demanem que tu siguis el consol d'aquells que han patit malaltia o han perdut éssers estimats. Però també et demanem ara que el teu esperit doni consciència de pecat a aquells que encara no et coneixen, als nostres familiars, als nostres veïns, als nostres amics. Senyor, perquè si tu els crides a la teva presència, estiguin reconciliats. Gràcies per haver enviat el teu fill a morir per nosaltres. I gràcies, Senyor, per la teva paraula, perquè és el nostre conseller, perquè està a prop nostre sempre per poder conèixer quina és la teva voluntat, en qualsevol situació, en qualsevol moment. Senyor, t'estem agraïts perquè ens has portat cap aquí, fins aquí i cap aquí, cap a aquesta nova situació que hem de ser capaços d'administrar correctament. Dóna'ns aquesta prudència que dona la saviesa, Senyor, per protegir-nos nosaltres i protegir el nostre proisme. Tingues misericòrdia del teu poble i guarda la teva església.
que t'ho demanem amb el preciós nom de Jesús. Bé, companys i germans, només dir-vos que ara obrirem un temps de lloança que el portaran els nostres germans Jonathan i Claire i que a continuació tindrem la predicació de la paraula a càrrec del nostre germà José Vázquez. Que el Senyor us beneixi i us guardi. Hola, Iglesia Vilasar de Mar. Hola, buenos días. Buenos días, hola familia. ¿Cómo estáis todos? Nosotros estamos bien, cansados, eso sí. A lo mejor también os encontráis cansados o desanimados. Así que os voy a leer un versículo en Hebreos 12:3 para animarnos. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las dos canciones que vamos a cantar nos recuerdan de grandes verdades, que Dios está reinando, que Cristo murió por nosotros y que podamos descansar plenamente en Él. Son canciones que nos pueden animar y nos ayudan a adorar a nuestro Dios. Sobre todo
apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales del suelo. Tuya es la luz, ya tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Tuya es la luz, ya tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Pacto entre Abraham y Abimelec. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Buenos días, querida Iglesia de Vilassar. Espero que hayáis disfrutado con la lectura de la palabra de Dios, con la lectura de Génesis. Esas imágenes que habéis visto corresponden a la actual ciudad de Beerseba. Ese es el escenario en el que nuestra historia de hoy se desarrolla. Y he querido hacer esta lectura un poco más especial que de costumbre para que pudierais meteros en la piel de los personajes y pudierais adentraros con más intensidad en la historia. El mensaje que traigo hoy se llama El Pacto del Extranjero y creo que dentro de unos minutos entenderéis por qué se llama así. El Pacto del Extranjero. Fijaos, me gustaría comenzar hoy hablando un poco acerca de esta ciudad,
acerca de esta tierra, de la ciudad de Berseba, porque en ese lugar se desarrolla la historia que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 21. En el momento que suceden los hechos de la historia, Berseba aún no es una ciudad. De hecho, ni siquiera es Berseba cuando la historia comienza, porque es en esta misma historia cuando a este lugar se le empieza a llamar Berseba, a raíz del pacto que Abimelech y Abraham fraguan, que quiere decir el pozo del juramento. Berseba significa el pozo del juramento, y es a raíz de ese pacto, en ese pozo que aparece en nuestra historia, que este lugar comienza a llamarse así. Y si sois un poquito conocedores de la palabra, posiblemente ese sea un lugar que os suene. Quizá no sabéis ubicar de qué os suena o en qué historia, pero Berseba es posible que os suene. Y tiene sentido que os suene porque es un lugar que se cita mucho en las Escrituras. En la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob vivieron en sus tiendas por esas tierras, con sus ganados, con su gente. Como eran pastores y nómadas, pues a veces iban arriba, a veces iban al lado, a veces iban abajo, pero esta ciudad de Berseba siempre está ahí presente. Y no solo eso, sino que conforme el pueblo de Israel va creciendo y se va transformando en una gran nación, esa ciudad sigue estando mencionada en las páginas de la Biblia. Y hay una expresión que se repite muchas veces en la Biblia y que te quiero ilustrar con un gráfico. Mira, déjame mostrarte esto. Si os fijáis en este mapa, arriba tenéis lo que en el cuadrado rosa de arriba tenéis Dan, la tribu de Dan. Y al sur, en el otro cuadrado rosa, está Berseba. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque muchas veces en la Escritura, muchas veces en el Antiguo Testamento, veréis la expresión desde Dan hasta Berseba. Desde Dan hasta Berseba. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir del norte al sur, todo el país. Fijaos si es importante esta tierra de Berseba, este lugar que es citado se utiliza como referencia a uno de los extremos del país, desde Dan hasta Berseba. Como os digo, esta frase aparece muchísimas veces en la palabra de Dios, desde Dan hasta Berseba. Me gustaría daros también una imagen, voy a aprovechar hoy la tecnología al máximo, del escenario en el que se desarrollan los hechos, porque no ha cambiado mucho, en cierto modo, verás. Actualmente hay unas ruinas que podemos visitar que nos ayudan a hacernos una idea de cómo fue la antigua ciudad de Berseba. E incluso hay algunas representaciones de los pozos de la época de Abraham que se cavaron en esa época. Así que con la ayuda de Google Earth vamos a visitar estas ruinas. Fijaos, lo que tengo aquí es un mapa es como el globo terráqueo, ¿no? Google Earth. Aquí está España, lo he puesto para ubicaros, y nos vamos a ir por aquí, a la zona de Israel, y nos vamos a ir a este punto que se llama Tel Beersheba. Tel Beersheba son como unas ruinas arqueológicas. Esta es la actual ciudad de Beersheba, que es una ciudad grandota, pero nosotros nos vamos a ir aquí, que son unas ruinas arqueológicas que se pueden visitar y que nos van a ayudar a hacernos una idea, porque estas ruinas de la ciudad, aquí incluso hay reconstrucciones de cómo eran los pozos en los que se cavaban en la época de Abraham. Así que mira, si te fijas aquí donde pone Tel Beersheba, ¿vale? Vamos a ver, luego os enseño eso. Aquí, nos vamos a ir aquí, a este punto. Vamos a llevar ahí nuestro muñequito, o si no aquí, lo vamos a llevar aquí. Y fijaos, os quiero mostrar, eso es como si estuviéramos allí, ¿de acuerdo? Así que estas son las ruinas. Fijaos cómo es el clima de esta zona, fijaos cómo es la tierra, fijaos cómo de seco está todo.
en un sentido, porque hay agua, pues si no, no se cavarían pozos, pero es un terreno árido y para vivir aquí con ganados, y esto es hoy en día, imaginaros hace pues 4.000, 5.000 años. Imaginaos el valor que tiene un pozo aquí, imaginaos el valor que tiene pues la sombra de unos árboles aquí. Incluso, mirad, si os enseño esto que es muy interesante, fijaos la zona, sigue siendo bastante desértica, o sea que nos podemos hacer una idea bastante exacta de cómo era en tiempos de Jesús. Esto es una foto de Tel Beersheba, de esas ruinas, y os quiero enseñar esta que es muy interesante, que es un pozo de la época. No sé si es una reconstrucción o es original, pero el caso es que tú puedes subir aquí, subes por aquí a esta especie de mirador y este sería el pozo que se parece a lo de nuestros portales de Belén y esto es como un abrevadero por donde se echa el agua para los animales. Esta es como una bajada para ver las grutas desde dentro, los pozos de agua por abajo, las galerías. Y esto es muy interesante también, es como un altar donde se hacían los sacrificios, así que esta pues puede ser una visita interesante a este lugar. ¿De acuerdo? Pero yo sobre todo quiero que os fijéis en este, que es el escenario de nuestra historia de hoy. ¿De acuerdo? Así que volvemos a nuestra predicación. Entonces yo te quiero hablar de un primer punto que he llamado viviendo como extranjeros. Viviendo como extranjeros. Recordáis que este mensaje se llama El Pacto del Extranjero y a ver si ahora vais entendiendo por qué. Os he dado como un contexto visual para entender esa historia, con el fin de captar vuestra atención, pero también de que os podáis situar en la escena de la forma más real posible. Así que ya tenéis un contexto visual, ahora os quiero dar un contexto teológico para entender esa historia mejor. No te asustes que no voy a darte una charla larga y aburrida. Simplemente me voy a ayudar un poquito del Nuevo Testamento para tener una buena perspectiva de esta historia. Por ejemplo, mira, si tú vas al teatro y te sientas en la primera fila, pues evidentemente ves mejor que el que se sienta en la fila de atrás, ¿verdad? Pues con respecto al Antiguo Testamento, si tú utilizas el Nuevo Testamento como ayuda para leer el Antiguo Testamento, pues eso equivale a sentarse en las filas de adelante. ¿Por qué? Porque te da una mejor perspectiva de la historia. Así que escucha lo que el libro de Hebreos dice en el capítulo 11. Dice Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto ya lo sabemos, lo estamos leyendo, ¿verdad? En nuestra historia. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y eso es lo que quiero que te fijes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Esos son sus hijos y sus nietos, o sea que él y su nieto y su hijo vivieron como extranjeros, en la tierra prometida pero como extranjeros, coherederos de la misma promesa, eran todos. Y dice que por la fe vivió Abraham allí de esa forma porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la perspectiva del Nuevo Testamento que nos da de esa historia es que Abraham, Isaac, Jacob viven en esa tierra como extranjeros. Aunque la tierra que están pisando es tierra prometida, ellos viven allí por la fe, pero no poseerán esa tierra hasta muchas generaciones después. De hecho, lo que aprendemos en el Nuevo Testamento es que, conforme a la fe, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que eran extranjeros. De manera que aunque esa tierra prometida un día sería de su descendencia, su fe está puesta en la tierra de la promesa, en la tierra de la promesa eterna, lo que los cristianos llamamos cielo, cuando nos referimos a habitar en la casa de Dios por la eternidad. Así que pretendo que tengas en mente esta idea, que Abraham vive como extranjero en esa tierra, y aquel que vive como extranjero en una tierra sabe por su propia experiencia
que va a enfrentar problemas. A veces las dificultades, a veces los problemas, pues vienen por nuestras propias meteduras de pata. Por ejemplo, cuando Abraham dice que Sara es su hermana y no su esposa. Eso le pone en una situación comprometida cuando la verdad sale a la luz. Otro ejemplo, cuando Abraham y Sara utilizan a Agar para tratar de agilizar de alguna forma la promesa de Dios. Eso trae dificultades a sus vidas y son problemas que ellos solitos se buscan. Ellos meten la pata. Pero cuando uno habita como extranjero, no solo tiene que enfrentar sus propias meteduras de pata, sino que además la situación a veces es hostil y tiene que enfrentarse a un entorno que le trae adversidades por vivir como extranjero allí en medio. Y por ejemplo, Abraham tiene que luchar batallas, literalmente luchar batallas para rescatar, por ejemplo, a su sobrino cuando Lot es capturado por otros pueblos de la zona. Abraham tiene que bregar por ejemplo, con la gente que le está robando el pozo que él ha acabado con su esfuerzo. Así que cuando uno vive como extranjero en una tierra, enfrenta problemas por sí mismo y también por la gente de esa tierra en la que él vive como extranjero. Y así que aunque a Abraham le va bien, aunque él está siendo prosperado por Dios en gran manera, no por ello está libre de adversidades de vivir en ese lugar como extranjero. Y como extranjero que es, tiene que llegar a acuerdos, a pactos con las autoridades locales. Y eso es lo que sucede en nuestra historia. Vemos a Abraham, el extranjero, hablando con Abimelec, que es la autoridad de la zona. Abimelec, el rey de Gerar, el rey a quien Abraham había medio engañado diciendo que Sara era su hermana, se acerca a Abraham con la intención de llegar a un acuerdo con él. Aunque la relación entre Abraham y Abimelec no empieza con buen pie por ese asunto de Sara, vemos que durante el resto de sus vidas se llevan bien, llegan a acuerdos para convivir pacíficamente, incluso con la intención de que esos acuerdos sirvan para las siguientes generaciones. El principal motivo, fíjate, esto es interesante, el principal motivo por el que Abimelec trata de llevarse bien con Abraham tiene que ver con una especie de temor de Dios en su corazón. Cuando Abraham le medio engaña, Dios mismo habla en sueños a Abimelec y le dice, yo voy a parafrasear un poco, pero básicamente Dios le dice, Abimelec, como toques a Sara, eres hombre muerto, porque Sara es la mujer de Abraham. Y así que, aunque Abimelec no sabía que Sara era la mujer de Abraham, sufre la amenaza de Dios y tiene que pedirle a Abraham que ore por él para seguir con vida. Y el fin de esa historia, el fin de ese episodio, es que Abimelec le acaba diciendo a Abraham, mira, mi tierra está delante de ti, puedes habitar donde tú quieras. Y Abimelec de alguna forma está asustado del Dios de Abraham. Está viendo el cuidado que Dios tiene de su siervo Abraham. Así que Abimelec tiene algún tipo de temor de Dios. En nuestra escena de hoy, Abimelec está impactado con la prosperidad de Abraham y literalmente le dice, veo que Dios está contigo en todo lo que haces. Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Desde el momento en que Abraham llega a su tierra y Dios se le aparece en sueños, Abimelec sabe que Dios está cuidando de este personaje llamado Abraham, y Abimelec va a tratar de llevarse bien con él, porque como hemos dicho, hay una especie de temor de Dios en el corazón de Abimelec. Y mira, Abraham, Isaac, Jacob, tú y yo somos extranjeros en esta tierra. Extranjeros, pero no invisibles. Por favor, quédate con esta idea. Somos extranjeros, pero no invisibles. A veces los extranjeros son tan menospreciados que son casi invisibles. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Qatar y allí vi algo muy triste. Vi a extranjeros que trabajan en las construcciones de edificios, de rascacielos, y es un tipo de extranjero que es prácticamente invisible para los locales. Y luego hay otro tipo de extranjeros que no solo sean invisibles, sino que son muy apreciados. Por ejemplo, futbolistas, deportistas de élite. Así que uno puede ser extranjero
invisible o uno puede ser un extranjero apreciado. Y Abraham es un extranjero apreciado por Abimelec. Y fíjate lo interesante, lo que te decía antes que quería que te fijaras, el punto es este. Lo que Abimelec aprecia en Abraham es la mano de Dios en su vida. Puedo ver que Dios está contigo en todo lo que haces. Jesús dijo que nuestra luz debe brillar en medio de los hombres, que nuestras obras deben verse. No estamos aquí para pasar desapercibidos en nuestro local pequeñito de Vilassar, sin armar mucho ruido, sin subir mucho el volumen para no molestar a nadie. Estamos aquí para llamar la atención en un buen sentido, por supuesto. Somos extranjeros, pero no debemos ser invisibles. Nuestras buenas obras deben verse y producir que los demás, cuando las vean, digan gloria a Dios. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, aún no existe la electricidad en las casas, ¿verdad? Entonces Jesús pone una ilustración y él dice que nuestra luz debe ser como una vela que se pone en un candelabro para alumbrar a los que están en casa. Y ese, para mí, es un matiz importante. Una vela que se pone en un candelabro para alumbrar a los que están en casa. Nosotros no estamos en casa. Nosotros somos extranjeros y nuestras vidas son puestas en candelabros para alumbrar a los que están en casa. Lo que quiero que entiendas es esto. Tu puesto de trabajo es un candelabro y tú eres una vela que ha sido puesta en ese candelabro para alumbrar a los que están ahí. Tu comunidad de vecinos es un candelabro y tu vida es una vela que ha sido puesta en ese candelabro para alumbrar a los que están ahí. Tu club de fútbol, tu club de baloncesto, tu colla llegantera, tu club de tenis, qué sé yo, son candelabros y Dios te ha puesto como una vela en ese candelabro para alumbrar a los que están ahí. Hermanos, somos extranjeros, pero no debemos ser invisibles. Así que tengo un reto para ti, te lanzo un reto. Si tu vecino, vamos a poner que te enteras que tu vecino está enfermo, ¿por qué no dejas de ser invisible para tu vecino y vas y le dices que vas a orar por él? Para que él vea tus buenas obras y glorifique a Dios. ¿Por qué no dejas de ser invisible para tu vecino? Si tu compañero de clase tiene problemas para aprobar, problemas con los exámenes, con los trabajos, ¿por qué no le dices que vas a invertir tu tiempo en ayudarle para que él, viendo tus buenas obras, glorifique a Dios? Si tu compañero del trabajo está saturado de trabajo, si las ventas van mal y tú tienes la capacidad y tú tienes la posibilidad de echarle un cable, ¿por qué no dejas de ser invisible? Te involucras, inviertes de tu tiempo en los demás para que puedan ver la mano de Dios en tu vida y glorifiquen a Dios. Si te enteras que tu vecina es una persona mayor, ¿por qué no le dices que le vas a hacer la compra para que no tenga que ir ella? Si la ves que está subiendo con las bolsas por la escalera, ¿por qué no vas, le agarra las bolsas y le dices, yo se lo subo, señora? Para que esta mujer, al ver tus buenas obras, glorifique a Dios. A lo que te estoy retando es a que, sea cual sea tu entorno, tengas la oportunidad que tengas, que dejes de ser invisibles para tus vecinos y que lo hagas para que aquellos que viven cerca de ti puedan decir como Abimelec, puedo ver que Dios está contigo en todo lo que haces. Puedo ver que eres especial y que Dios está contigo. Así que, extranjeros, sí, pero invisibles no. Y volviendo a nuestra historia, ya que vivimos en este mundo como extranjeros, pues necesitamos llegar a acuerdos, a pactos con los habitantes de este mundo. No siempre es sencillo, uno no está libre de equivocarse cuando llega a acuerdos, ¿verdad? Cuando llega a cierto tipo de pactos en este mundo. No siempre es sencillo. Necesitamos sabiduría a la hora de tomar decisiones, pero si no queremos ser invisibles en este mundo, seguramente vamos a tener que llegar a ciertos acuerdos, a ciertos pactos. Déjame hablarte hoy acerca de dos pactos. A uno lo he llamado el pacto imperfecto
y a otro lo he llamado el pacto perfecto. Así que son dos pactos diferentes y espero que pensar en ello sea transformador para tu vida. El primero del que vamos a hablar es el pacto imperfecto. Y voy a hablarte del pacto al que llegan Abimelec y Abraham. Primero te voy a dar algunos datos de este pacto que la verdad no es que sean muy importantes, pero ayudarán para entender la historia. Y digo que no son muy importantes porque no es nada nuevo, nada que diga yo que me invente, es algo que si tienes una Biblia de estudio, un comentario bíblico, pues tú mismo puedes leer. Pero pensando en que quizá haya personas que escuchen esta predicación, este mensaje, que no tengan esas herramientas, pues te doy esos datos. Vemos que el pacto al que llegan Abraham y Abimelec, vemos que en ese pacto hay un intercambio de animales. ¿Por qué? ¿Qué significa ese intercambio de animales? Bueno, simplemente es el método que se usaba en aquella época para formalizar un acuerdo. Como no existían los registros civiles, ni los contratos, ni nada de eso, pues simplemente se decía, te doy tantos animales como muestra de que estamos de acuerdo. Entonces, pues había una serie de testigos, ¿no? De manera que el día de mañana uno pudiera apelar a esos testigos y decir, ¿os acordáis de que yo le di 7 vacas por este motivo y él cogió las vacas y dijo, estoy de acuerdo? Pues más o menos es la idea. Esa era la forma de representar ese pacto. Por eso, cuando Abraham le dice a Abimelec, está bien, estoy de acuerdo contigo en esta intención que tienes de llevarnos bien, pues le dice, aquí están mis ovejas y mis vacas, vamos a ser amigos a partir de ahora. Pero Abraham hace algo. Aparte de esas vacas y esas ovejas, es como que Abraham pone una cláusula al contrato, porque saca 7 corderas. Y Abraham dice, espérate, este contrato, ¿qué quieren decir esas 7 corderas? Esto no lo entiendo yo, me lo tienes que explicar. Y entonces Abraham le cuenta que él había cavado un pozo y que los hombres de Abimelec pues le han robado ese pozo. Y Abimelec, por lo visto, pues no tenía ni idea de eso. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que si Abimelec coge esas 7 corderas, está como corroborando que lo que Abraham dice es verdad. Es decir, le está cediendo el pozo, le está diciendo, tienes razón. Eso forma parte del pacto, es una cláusula que ha añadido ahí Abraham. Ahora, eso está bien que lo sepas tú para entender la historia, pero como te digo, son pues algo que tú mismo puedes descubrir con tu Biblia o con un comentario bíblico. Pero a mí me gustaría profundizar en otro asunto. Mira, vuelve a prestar atención ahora, porque eso sí que creo que es importante que lo entiendas. Lo de los animales, pues mira, te lo quedas como información histórica. Pero lo que quiero yo que te fijes bien es que Abimelec quiere llevarse bien con Abraham, y Abraham tiene interés que así sea. La pretensión de Abimelec es llegar a un pacto generacional, ¿verdad? Que sirva también para los hijos. Hay una buena disposición para llevarse bien. Pero esta declaración que Abimelec hace es tremendamente honesta. Veo la mano de Dios en tu vida. Veo cómo prosperas. Y quiero que me jures que tú vas a estar a mi lado. Que no vas a estar en contra mía nunca. Ahora tú imagina que tu vecino, que tu jefe, que tu compañero de trabajo, que tu amigo te dice, caramba, veo la mano de Dios en tu vida. Y te mira a los ojos y te dice, quiero que me jures que vas a estar siempre cerca de mí. Yo quiero tener una persona como tú a mi lado, porque veo la mano de Dios en tu vida y quiero que me jures que tú no vas a estar nunca en contra mía, que vas a estar a mi favor, que vas a estar ahí para cuando yo te necesite. ¿No sería maravilloso? Eso es lo que está experimentando Abraham. Yo creo que incluso si eso nos pasara a alguno de nosotros, podríamos sentir hasta cierto orgullo, ¿verdad? Cierto halago. Sin embargo, no es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, porque fíjate bien, el punto donde yo quería llegar es fíjate bien. Lo que a Abimelec le llama la atención es ver la mano de Dios en la vida de Abraham. No te quiero retar a que brilles con luz propia en este mundo, sino a que la luz de Jesús
brille en ti. Y lo uno es muy diferente de lo otro. Uno puede hacer cosas buenas movido por malas motivaciones. Durante estos días de confinamiento hay una persona que conozco, no es creyente, pero la sigo por Instagram, nos conocemos y ha ayudado a mucha gente necesitada durante estos días de confinamiento. Y la obra que ha hecho, sin duda, es buena. Ha ayudado a mucha gente. Pero cuando tú ves sus publicaciones de Instagram, cómo lo cuenta la gente, cómo de alguna forma alardea de ello, cómo se aplaude a sí misma, pues a veces uno como que se sonroja de la cantidad de orgullo que emana de esas publicaciones. Si yo le digo eso, seguramente voy a ofenderla, ¿no? Pero es evidente que hay una búsqueda de reconocimiento personal en sus buenas obras. ¿Los cristianos somos llamados a hacer buenas obras? Sí, pero una clase de buenas obras que no den como fruto el aplauso para nosotros, sino la gloria a Dios. No se trata de que brilles con luz propia, sino de que la luz de Jesús brille en ti. O sea, la expectativa no es que la gente piense, ¡oh, qué bueno es José, madre mía, qué bueno es este tipo! La expectativa es que la gente llegue a la conclusión que Dios es bueno. Esa es la expectativa. Abraham no ha sido perfecto. Abraham se ha equivocado. Es que Abraham incluso ha engañado a este rey. Y sin embargo, Abimelec reconoce la mano de Dios en la vida de Abraham. Esto es un consuelo para nosotros porque no necesitamos ser perfectos para glorificar a Dios con nuestras vidas. Aunque hayamos metido la pata con una persona, las puertas no están cerradas para brillar, sino que Dios puede aún utilizar nuestros errores para su propia gloria. ¿No te consuela eso? Que Dios utilice tus errores para su propia gloria. Eso es lo que está pasando en nuestra historia. Abraham es un extranjero que vive con fe en este mundo y no es perfecto. No es perfecto. Pero vive con fe en este mundo y se ve la mano de Dios en su vida. Así que mi reto para ti en este punto, fíjate, mi reto es que llegues a pactos imperfectos con la gente de tu zona, con la gente que te rodea. Los creyentes tenemos tendencia a crear nuestras propias burbujas de amistades. Nos vamos acostumbrando a quedar solo con la gente de la iglesia, cenar solo con la gente de la iglesia, ir al campo solo con la gente de la iglesia, tomar café solo con la gente de la iglesia. Porque nos sentimos cómodos así y yo puedo entender por qué, porque también lo experimento. Y el problema es que nos convertimos en minigrupos de personas que solo se relacionan entre ellos mismos. ¿Cómo puede ver la gente la mano de Dios en nuestra vida si no nos relacionamos con la gente? Mira qué reto te propongo. Mi reto es este. Ve a tomarte una copa con tus amigos no creyentes. Ve a tomarte una copa con tus compañeros del trabajo y hazlo para la gloria de Dios. Ve al cine, ve al teatro con tus amigos y hazlo para la gloria de Dios. Apúntate a una banda de música, a una colla llegantera y hazlo para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que vivas como si no fueras creyente. Lo que te estoy retando es que vivas como un creyente en medio de no creyentes. Porque una vela solo es útil en medio de la oscuridad. Así que no tengas temor si no eres perfecto. No tengas temor si ya metiste la pata con alguien. No busques a otra persona. No pienses que ya todo está perdido con esa persona por tu culpa. No pienses que de allí ya no va a salir nada bueno. Mira la relación entre Abimelec y Abraham. Aún con la metedura de pata de Abraham, dice Abimelec, veo que Dios está contigo en todo cuanto haces. Así que Abimelec y Abraham llegan a un acuerdo. Llegan a un pacto que va a ser imperfecto. Y yo te pido que tú te esfuerces y que en tu entorno llegues a pactos imperfectos para que la gente que te rodea vea la mano de Dios.
Fíjate que aunque Abraham y Abimelec tienen la intención de que ese sea un pacto que sirva para las siguientes generaciones, no vamos a tener que esperar muchos capítulos en Génesis para descubrir que la siguiente generación rompe ese pacto, cae en los mismos errores que la primera. El hijo de Abraham vuelve a mentir al rey, con la misma historia, vuelve a decir que su mujer no es su mujer, sino que es su hermana. El rey se vuelve a molestar por el asunto. Los siervos del rey vuelven a robar un pozo. Parece que se repita la historia con Isaac, pero bueno, ya llegaremos a eso. Eso es para otras semanas. Lo que quiero que te quedes es con la idea de que todos los pactos entre hombres siempre van a ser pactos imperfectos, porque todos somos imperfectos, tú y yo y todos. Incluso cuando te conviertes sigues siendo imperfecto. Tenemos nuestras prioridades, tenemos nuestro orgullo, tenemos nuestro propio interés personal. Y seguramente muchos de vosotros hayáis experimentado el llegar a algún tipo de pacto, de acuerdo con alguien, y haber sido decepcionado. Quizás sea un pacto, un acuerdo laboral, y has sido decepcionado, y has sido traicionado. Quizás sea el pacto en un negocio, y has sido traicionado. Quizá el mismo pacto matrimonial, quizás has podido experimentar la traición. Todos nuestros pactos son pactos imperfectos. Pero tengo una buena noticia. El pacto perfecto existe, porque existe la persona perfecta. Así que déjame hablarte acerca de el pacto perfecto. El caso es que después de pactar con Abimelec, dice la historia que Abraham plantó un árbol e invocó allí el nombre de Dios. Abraham ha entregado una serie de animales a Abimelec para confirmar su pacto, pero ahora él planta un árbol e invoca a Dios. Y creo que esa es una forma de honrar su pacto con Dios. Dios le había prometido levantar una gran nación a través de su descendencia y darles una tierra para vivir. Él los bendeciría a ellos y el mundo entero sería bendecido por medio de ellos. Y lo que yo creo que Abraham está haciendo es traer a la memoria la promesa de Dios, de esa tierra prometida, y meditar esas cosas en su corazón. Él está viendo su prosperidad. Él está viendo cómo empieza a cumplirse la promesa. Él ya puede abrazar al hijo que tanto anhelaba. Él ya tiene incluso un trozo de la tierra prometida. Ya tiene un pozo, el pozo de Berseba. Es Abraham quien llama a ese lugar Berseba. Y es Abraham quien invoca el nombre de Jehová, del Dios eterno. Creo que en ese lugar Abraham está haciendo algo más que plantar un árbol. Eso tiene un significado más profundo. Él está orando y honrando a Dios porque está empezando a vislumbrar cómo las promesas de Dios se van cumpliendo, cómo su descendencia va creciendo en número, cómo la tierra va empezando a ser suya, cómo se va asentando, cómo su vida empieza a ser bendición para las demás familias de la tierra. Así que Abraham planta un árbol e invoca al Dios eterno. Y esa referencia que Génesis hace al Dios eterno, yo creo que tiene que ver con la idea de vida eterna en la tierra que Dios nos promete. Como dijimos al principio, Abraham vive como extranjero en la tierra prometida, pero vive esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham vive con la mirada puesta en la ciudad de Dios, y eso es lo que los cristianos llamamos cielo. Déjame contarte algo importante. Jesús es el Rey que se acerca a nosotros para ofrecernos un pacto de paz. Jesús se acerca a nosotros para ofrecernos una vida eterna en la ciudad de Dios, en la auténtica tierra de la promesa. Jesús es el Rey del cielo que viene a este mundo con una intención de reconciliación, con una intención de paz. Y podemos hacer como Abraham con Abimelec y aceptar ese pacto que nos permitirá disfrutar de la vida eterna en la tierra del Rey. O podemos rebelarnos contra ese Rey y condenarnos a vivir fuera
de la tierra de la promesa. Yo sé que a veces es difícil pensar en la vida eterna porque estamos preocupados por nuestros pozos. Estamos preocupados por lo que tenemos delante de nuestros ojos y vivimos la vida sin pensar un poco más allá. Pero nuestra esperanza no debe estar en nuestro pacto con Abimelech. Es decir, nuestra esperanza no debe estar en la prosperidad que podamos alcanzar en la tierra. Aquí somos extranjeros. No se trata de conseguir un buen contrato que nos permita vivir en este mundo con cierto nivel de bienestar. Nuestra esperanza no debe estar en conseguir a nuestra Sara, alguien que nos ame, una mujer hermosa con la que formar una familia. Nuestra esperanza no debe estar en criar en nuestro Isaac, en tener unos hijos sanos, fuertes, saludables. Nuestra esperanza no debe estar en nuestro pozo de Berseba, en tener un trocito de tierra que nos asegure el bienestar. Más pronto que tarde seremos defraudados porque nuestros pactos en este mundo siempre serán imperfectos. Solo hay un pacto perfecto que vale la pena aceptar y Jesús es el mediador de ese pacto. Jesús es el Rey que viene a ofrecernos una vida eterna a su lado, en su tierra, en un lugar donde ya no hay más lágrimas, ni llanto, ni duelo, ni clamor. Ese lugar existe y es mejor que cualquier lugar de este mundo. El pacto que Dios nos propone se basa en la fe, en que creas que Dios realmente busca tu bien, que Dios realmente te ama y que Dios realmente te promete una eternidad a su lado. Yo sé que tenemos que luchar con nuestra duda, tenemos nuestros prejuicios, nuestra incredulidad y hemos de arrepentirnos de la dureza de nuestro corazón, arrepentirnos de esa lucha interna que tenemos contra Dios, porque si somos honestos, hay una barrera que nos impide creer en que esta historia es verdad. Esa barrera se llama pecado y esa barrera nos aparta de Dios continuamente. Tienes que deshacerte de tu pecado, de tu incredulidad, de tu rebeldía y eso solo puedes hacerlo creyendo que Cristo murió en la cruz para cargar sobre él mismo tu pecado. Cuando entiendas eso, descansarás y ya no habrá más barrera que te separe de Dios. No nos pide Dios que seamos perfectos, nos pide que tengamos fe, que vivamos en este mundo como extranjeros, sabiendo que tenemos la esperanza de una patria mejor, que nuestra ciudadanía no está en ningún lugar de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mi oración en esta mañana es que esa fe se despierte y eche raíces en tu corazón y que aceptes ese pacto perfecto que el Rey Jesús hizo posible por medio de la cruz y que te ofrece hoy, abriendo un camino de reconciliación entre el cielo y la tierra. Como dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Deseo que el Señor bendiga por medio de este mensaje y deseo acabar con una oración. Oh Señor, te pido que despiertes fe en nuestros corazones, Señor. Da igual si somos creyentes, da igual si es la primera vez que alguien escucha este mensaje. Te pido que despiertes la fe en nuestros corazones, Señor. Que seamos capaces de vivir como extranjeros en este mundo, pero no de forma invisible, sino de forma visible, brillando, Señor, para que la gente te glorifique, Señor, para la gente que la gente no tenga más remedio que ver tu mano en nuestras vidas, Señor. Queremos ver tu mano en nuestras vidas. Danos fe, danos la fe de Abraham, Señor. No somos perfectos, Señor, pero queremos andar en tus caminos, queremos honrar tu nombre, Señor, y queremos bendecir a toda la gente que nos rodea, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con fe. Y te pido, Señor, sobre todo te pido que
no haya una persona que esté escuchando este mensaje que esté sin hacer ese pacto contigo, ese pacto de reconciliación, Señor, que tú haces posible por medio de la cruz de Jesús. Te pido, Señor, que esa rebeldía que tenemos hacia ti, esa hostilidad, Señor, esa forma que tenemos de ignorarte, Señor, que se rompa en esta mañana, Señor, y que traigas amistad contigo a nuestros corazones, Señor, que deseemos la amistad contigo en esta mañana, Señor. Te pido que este sea un mensaje que traiga la paz y que traiga la reconciliación entre aquellos que no te conocen y tú mismo, Señor. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas.